DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, musical. Sí, perquè aquí estem els DJs de Lleida per animar i posar ritme a la nit. Soc Manel López i de nou torno amb uns continguts relacionats amb els DJs. Com sempre, tenim a Mike Platinas parlant d'un dels seus treballs més reconeguts, José A.M. amb les frases amagades a les lletres de les cançons de la música electrònica, Abel Almena, J.M. Sánchez, novetats, notícies... Aquests dies, els DJs hem tingut nous aparells professionals que sorprenen. Per part d'Alfaceta, antiga Pioneer DJ, ha presentat els auriculars sense fils HD-J F10 amb una latència ultra baixa de 9 milisegons i cancel·lació de soroll. Compatibles amb Bluetooth i el seu protocol Sonic Link, tenen una bateria de fins a 30 hores i estaran disponibles des de 439 euros. I per fi ha llançat la controladora XDJ-AZ, un tot en un de 4 canals que substitueix l'antic XDJ-XZ, amb compatibilitat per a serveis de streaming, una pantalla tàctil més gran, previsualització tàctil, tot això inspirat amb el CDJ-3000 i la DGM A9, que són els clàssics i que porten molts anys treballant els DJs. Allen & Earth han actualitzat el seu mixer clàssic més conegut, el Show 92, amb millores en components, disseny i filtres, mantenint el so 100% analògic. La nova versió inclou Crossfader Mini i No Fader Pro personalitzat i millores amb la precisió dels filtres i la equalització. Molt bones amics de DJs de Lleida, aquí a Belalmena, què tal, com esteu? Manel, ja estem aquí una setmana més per rescatar alguna d'aquelles cançons que ens van tocar la fibra. Aquest divendres, dia 11 d'octubre, fem una festa enorme que venim fent-la durant ja fa 25 anys, em sembla, que és a l'àrea Concord, al Retroceso en el Tiempo, que és on vam estar David Olear i un servidor a l'any 93, 94, 95, fins que vam inaugurar l'àrea. A l'àrea vam crear diverses himnes, diguéssim, no? Vàries cançons que van ser número 1 en vendes. En aquella època es venien moltes còpies físiques i, bueno, avui us parlaré de la primera que vam crear, The Spirit of Aria. Això és un himne. Només us diré com a curiositat que aquesta cançó va arribar número 1 a la llista AFIBE, que es deia antigament, i que estaven per sobre de Kylie Minogue, Whitney Houston o inclús Backstreet Boys. Això era un maxi single que els 4 talls eren aprofitables, però avui escoltarem The Spirit of Aria. És una cançó cantada molt xula que va esdevenir un himne i a dia d'avui encara la poses i triomfa. Un altre dia posarem el Music for Your Eyes, el Tears of Fire i el Facta Non Verba. Una altra curiositat, cadascú d'aquests discos és d'un color: blau, vermell... Ens veiem la propera setmana parlant de música. Una abraçada i que ho passem bé. And we know that heaven is Aria. Seguimos con buen ritmo, buen humor, buena música, como la música del Más Mix que Nunca con Mike Platinas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Más Mix que Nunca, 2. O sea, No. A ver, No confundamos. Segunda parte de lo que hablamos la semana pasada. Correcto. Mike, nos quedamos un poquito en el tema ¿Sí? de la importación del Más Mix Sí. que Nunca a España, que creo que hubieron algunos problemillas Bueno, con alguna discográfica. Era una época de feroz competencia entre discográficas y, bueno, pues hubo una denuncia, que si el disco no era legal, que si era pirata, que si se había fabricado aquí en España, en fin.
La cuestión es que el juez, por si acaso, cautelarmente, pues suspendió la venta, secuestró la venta. Y bueno, entonces eso nos habría metido en un largo proceso judicial que incluso si hubiéramos ganado, pues quien fuera habría apelado, en fin, eso se habría pues dilatado una serie de años con un alto coste. Claro, porque hay que decir que el problema viene porque entonces, sobre todo entonces, ahora es todo un poco internacional, pero en aquel momento las discográficas pagaban unos derechos por editar y publicar aquí unos discos y claro, si venían por otro lado, a lo mejor no sé hasta qué punto. La cuestión es que, sea como fuere, a los 10 días de su salida al mercado, nos hace distribuirlo en España, insisto que estaban fabricados en Italia, a los 10 días, cuando ya habíamos vendido 35.000 copias en 10 días, sin promoción, o sea, fue un boom. Madre mía. Pues claro, se cortó la venta y nada, decidimos que, a ver, o se podía pelear judicialmente, invirtiendo un montón de dinero, recursos, dejando de hacer otras cosas. Claro. O bien se podía cerrar ese capítulo y continuar hacia adelante, y ese siempre ha sido un poco mi filosofía en la vida, que cuando hay un problema que veo que va a ser complicado, largo y costoso de solucionar, pues es casi mejor cerrarlo, olvidarse y seguir hacia adelante, ¿no? El tiempo es oro. Exacto, el tiempo es oro y yo creo que el tiempo nos dio la razón, ¿no? Porque salieron al mercado después otros megamixes, pues el Don Disco Mix, el Disc Jockey Mix, los Master Mix 1 y 2, los Energy for You, etcétera, con lo cual realmente es muy probable que el desgaste económico de recursos, de tiempo, pues hubiera hecho pues que muchos de esos trabajos no hubieran existido. Así que los seguidores de los megamixes creo que deberían estar contentos de que lo que se decidiera finalmente fuera continuar hacia adelante, ¿no? Bueno, eso es parte de la historia, una parte muy importante. Sí. Yo hoy me gustaría ya hablar un poquito más a nivel técnico del megamix, de esas ideas, cómo se te ocurrieron, por dónde vinieron, a qué se debieron. ¿Cómo las hiciste? ¿Dónde empezaste a grabarlo? Si lo hiciste en un sitio o dos sitios. Bueno, no sé. Vamos entrando en la parte ya más técnica y creativa de lo que es el propio megamix, porque una cosa es el disco, el conjunto del disco. El conjunto del disco tiene una portada, tiene pues unas licencias, tiene unas gestiones, tiene una venta, una promoción, que en este caso no hubo, pero etcétera, ¿no? Es decir, y otra cosa es lo que es el trabajo del propio megamix. El megamix en sí, ese apartado sí que era 100% mic. 100% significa desde hablar con las empresas que nos prestaban el material, en este caso pues porque no te lo mandaban por correo electrónico. No, porque no existía o no lo teníamos, ¿no? Entonces, claro, habría que cerrar los acuerdos de colaboración con las marcas. En este caso, pues yo descubrí un aparatito que luego ya hablaremos de él, que fue la clave. Yo creo que la clave del éxito del Más Mix que nunca fue ese aparatito que yo descubrí. En fin, luego había que montar el equipo, aprenderse todos los aparatitos, como digo, los manuales de instrucciones de esto, de lo otro. ¿Dónde fue y luego, eso? ¿Dónde empezaste a trabajarlo? Ahora te lo explico. Y entonces, claro, luego ya, claro, pensar las ideas, escuchar los temas y grabar el propio megamix, y pues utilizando todas las técnicas que existían y otras que yo me inventaba en la época, ¿no? Y entonces en ese apartado de la propia grabación, toda la parte técnica y creativa y artística del propio megamix era, y siempre fue, y quiero recalcarlo esto, 100% mía, 100% Mike Platinas, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, eso, la grabación, a pesar de lo que ponga en el disco, por una cuestión de marketing, pues interesaba poner que se grabó en los estudios de Memory Records en Italia, que es lo que pone el disco. En realidad, la verdad es que se grabó en Barcelona en un almacén. En rinconcito del almacén de la oficina que teníamos. ¿El almacén de quién era, por curiosidad? Nuestro almacén, el almacén de nuestra empresa, ¿no? De Jump, en nuestro almacén. Entonces ahí pues yo monté el equipo y empecé a trabajar. Entonces, mi fuente de inspiración, ¿cuál era? Bueno, yo era en esa época un gran coleccionista de trabajos que podían servirme de inspiración. De hecho,
yo fui el primer socio, el primer miembro de DMC, del Disco Mix Club en España, ¿no? Y yo recuerdo que escribí a Inglaterra y pedí todos, cuando me hice socio, eso fue a principios del 84, pedí todos los números atrasados. ¿Por qué? Porque para mí eso era inspiración. Yo también tenía cintas grabadas de clientes holandeses que tenían la discoteca, que había un intercambio, un yo te copio, tú me copias, de cintas de Ben Libran, de su programa In The Mix, que hacía él en Radio Verónica en los 80. También tenía trabajos parecidos o similares de Peter Slackhouse. Tenía toda una serie de material que eran luego los discomix piratas que llegaban de importación, desde el Disco 1000, el famoso Flashback of a Genius, hasta el Happy Margo, hasta el Big Apple, todos yo tenía una muy buena colección. El Master Mix era aquello, la colección aquella también que era paralela a la DMC. Sí, pero eso fue un poco posterior, no sé exactamente en qué año comenzaron, pero también eso fue parte de mi inspiración, aunque la verdad es que bastante menos, sinceramente. Pero bueno, la cuestión es que yo tenía una serie de fuentes de inspiración que me escuchaba una y otra vez a todas horas. Había determinados trabajos de mezcla y efectos que yo me había escuchado, pues 40, 50 veces, ¿no? Me los sabía de memoria de principio a fin. El Blast, por ejemplo, me lo sabía de arriba abajo. Aunque no es propiamente un megamix, y algunos dicen que sí, pero no lo es. Es un cut-up, es una rutina de turntablism, y digo bien el nombre, turntablismo, turntablism, no turntablist, como dicen algunos, no con T sino con M. Que para muchos fue fuente de inspiración, que es el Wheels of Steel. El nombre completo es The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Sería las aventuras de Grandmaster Flash en las ruedas de acero. Las ruedas de acero son los platos, los giradiscos. Es una forma de llamarlos, forma metafórica o poética de llamarlos. O antes de aquella época estaban aquellos platos que iban incrustados en la mesa. Sí. Y aquello que iba con los cambios de marchas. Exacto, y los QRK. Un monstruo que pesaba muchísimo. Los QRK, sí. Me acuerdo, los RUS, como aquí en la radio que yo empecé, que era Radio Capcom, teníamos dos platos, pero no los teníamos en la mesa, los teníamos en una caja, un armatoste. Exacto. Que se elevaba. Y que aquello, para mover cada plato, había que ser un poco fuerte, ¿eh? Hablamos de la prehistoria de la música en España, ¿eh? Tú te das Desde luego, cuenta, estoy ¿no? hablando ahora ¿Te das cuenta, del 84, 85. Sí. Habían algunos platos por ahí de estos que aún funcionaban en muchas discotecas y que, hasta más adelante no apareció el Technics. El Technics. Bueno, pues entonces, en este apartado técnico, creativo, artístico del que yo me ocupaba, pues buscaba la inspiración en otros trabajos similares o en una línea parecida que había en el extranjero, porque en España no existía nada parecido, nada similar. Y bueno, pues yo me los escuchaba a todas horas. De hecho, yo era el pesadito del grupo de mis amigos que la mayoría eran DJs. Estoy hablando de Xavi Aymar, de Javier Usía, de Oriol Crespo, de Jordi Carreras. En esa época, en los 80, yo era el pesado que estaba tocando. Mira este megamix que ha hecho Sunny X, que era mi principal fuente de inspiración. Mira este megamix que ha hecho Peter, mira esto que... Y era muy pesado. Yo estaba ahí a todas horas, ¿no? Entonces, esos trabajos de otra gente eran mi inspiración. Yo escuchaba un efecto, escuchaba algo, de algún modo eso se quedaba en mi subconsciente, y con los años me he ido dando cuenta de dónde probablemente surgió la inspiración de el otro y el otro efecto de mis propios megamixes. ¿Hay alguno en concreto, algún efecto que podamos comparar, que podamos decir, mira, este efecto concretamente se parece a este de... Bueno, sí, te voy a decir uno porque lo hice además conscientemente. Vamos a intentar ponerlo. Como te he dicho, era un proceso bastante subconsciente, pero recuerdo un caso muy concreto en el que fui consciente y dije, a mí había un efecto que me fascinaba de el remix de Romance de David Cassidy que hizo Sunny X para DMC, ¿no? ¿Lo oímos un poco, Mike? Venga, vamos a escucharlo. Vamos a oírlo un poco. Venga. She danced into my life one night. Romance.
Vale, pues este remix tenía un trocito concreto en el que se paraba la canción y se quedaba como colgada haciendo un eco. Como un eco, y luego volvía al ritmo. Era este. Vale, pues esto es en lo que yo clara y conscientemente me inspiré para hacer un efecto similar, aunque no quedó tan bien como el original de Sunny X, debo reconocerlo, en el Más Mix que Nunca. Y estoy hablando del trocito de Roy, Destiny Time, en el que Roy se queda como haciendo un eco a tempo, y vuelve a entrar la canción. Este trozo exacto. También está muy bien, ¿eh? También sí, está. Bueno, como a ver. Podéis ver, verdad, está muy bien. Es verdad que en el subconsciente de los que hemos sido fans del Más Mix que Nunca, claro, suena perfecto para mí. O sea sí, sí suena bien. Pero a mí particularmente, como me fascinaba el que hizo Sunny X, a mí me gusta más el de Sunny X. No, pero la idea está tomada de ahí, de que va sonando una canción y en un momento hace un eco a semicorcheas, y a tempo, cuadrado a ritmo, vuelve a entrar el ritmo. Es como una parada que te deja como en vilo, te deja como y vuelve otra vez. Ya. Entonces, este efecto psicológico de espera y resolución es lo que yo quise plasmar aquí. Desde luego, está claro, el aparatito famoso. Sí. Explícanos un poquito de dónde salió, cómo lo conseguiste, cómo conseguiste que funcionara. Sí. Porque claro, hoy en día te vas al YouTube y buscas cómo funciona tal, y enseguida hay alguien por ahí que lo explica detalladamente, pero en ese momento, como no miraras la enciclopedia de Agostini o... No. Bueno, vamos a ver, yo en esa época histórica y durante muchos años de mi vida, yo era coleccionista y ávido lector de entre 15 y 20 revistas cada mes. Muchas pues en inglés, en francés, italiano. Claro, insisto, como hablo varios idiomas, pues jugaba un poco con esa ventaja, ¿no? Me siento cómodo leyendo y hablando en 5 idiomas. Entonces, había una revista francesa que yo compraba habitualmente que se llama, no sé si existe todavía, pero se llamaba Sonneau. Y Sonneau es la abreviatura en francés de sonorisation. Y sonorización es el término que se utiliza en francés, que además es equivalente al término español de sonorización, también lo decimos igual, para el audio, los equipos de audio que se utiliza en los directos de los grupos, en los conciertos, ¿no? Y entonces, pues en esa revista, era una revista sobre audio profesional. Y ahí encontré un pequeño anuncio, hacia la parte del final de la revista, de un aparatito que se llamaba Beat Breaker, el rompedor del beat, el rompedor del ritmo. Y dije, a ver, ¿qué es esto? Era una especie de prototipo que se fabricaba a mano, unidad por unidad. Entonces pasaba mucho esto, Mike, que había muchos kits que tenías, que te daban como un mapa o te daban un croquis donde montar ese... Y supongo que eso era algo parecido, pero quizás un poco más avanzado. Y entonces, exacto, entonces el fabricante ya te lo enviaba montado, pero ellos lo fabricaban artesanalmente. Y entonces pedí un cassette de demo para escuchar lo que el aparatito hacía. Me lo enviaron por correo y cuando yo escuché aquello, dije, esto va a ser la clave para un megamix absolutamente alucinante. Pero me empezaron a venir ideas a la cabeza, ideas. ¿Ya estabas trabajando en el Más Mix que Nunca? No, todavía no, fue antes. Justo, poco antes. Mike, y el resto de la historia lo vamos a contar el próximo viernes. ¿Y por qué? Mira, creo que está a tu izquierda, ¿no? Tengo el contador de tiempo, sí, lo estoy viendo. Mike, como siempre,
muchas gracias. Es un placer, estamos estos días disfrutando bastante y es una cosa que yo hace tiempo que quería hacer, que era hablar del Más Mix que Nunca y se merece un tercer programa. Yo creo que sí, porque además el tercero vamos a explicar el gran secreto del Más Mix que Nunca. Venga. Gracias, Mike. Buenas noches. A todos un abrazo. Hasta el próximo viernes. Adiós, Manel. Hola Manel, hola amigos de DJs de Lleida, ya estoy de vuelta con otro mensaje oculto en canciones de música dance, de música electrónica, aunque en este caso es una canción, un tema pop dance del año 2010, es más reciente. Katy Perry, Firework, este es un clásico de los mensajes ocultos y probablemente ya lo conocías o no, igual lo vas a descubrir ahora mismo y te va a encantar porque yo creo que es uno de los mensajes ocultos más claros que vamos a tener en este espacio, en esta sección. En la canción Firework de Katy Perry se oye claramente: comen lechuga los dos. Sí. Ahora, por cierto, me ha dado ganas a mí de prepararme una ensaladita para comer. ¿No te lo crees? Dentro vídeo. Lo dice claramente, comen lechuga los dos, Katy Perry, Firework, año 2010. Me han dado ganas de eso, de prepararme una ensaladita mientras escucho a Katy Perry, así que voy a ello. Hasta la próxima semana. Adeu, amics, buena setmana. Sempre sorprenen aquestes lletres que ens porta José A.M., amagades en les cançons molt conegudes de la música electrònica. I ara seguim ballant amb J.M. Sánchez. Hola amics i amigues, arribat ja el divendres, aquí estem xafant-hi la cua i nosaltres arrenquem. Ho fem avui amb un duo, ells Herb Fame i Francine Hart, d'origen estadounidenc, els quals l'any 66 van fundar la banda musical Peaches and Herb. El tema que escoltarem avui pertany al 78, on Linda Green ja ocupava la plaça de Francine. Us sona la cançó Shake Your Groove Thing? Doncs va assolir la posició 26 de la llista anglesa Singles Chart, la 5 al Billboard Hot 100 i la 2 a la llista Hot Dance Club. Anem doncs a sacsejar amb els altaveus, amb aquest ritme totalment disco i ballable. Segona passada d'aquest espai, donem ara la benvinguda al grup italià Eiffel 65, format al 98, i recordant-vos el nom d'un dels seus components, Gabri Ponte. Va tenir èxits importants en el mercat discogràfic com poden ser Move Your Body o Too Much of Heaven. Ara, el més important i que a dia d'avui encara veiem a les festes dels 90, gaudim amb ell i que ens complau que el DJ i el punxo, aquest que teniu de fons, s'anomena, i no caldria presentar-lo, Blue Dabadi, número 1 a Anglaterra i 6 a les dues llistes Billboard més importants dels Estats Units, Hot 100 i Hot Dance Club. Bé, fins aquí aquest espai per avui divendres. Com sempre, desitjar-vos que sigueu molt feliços, que passeu molt bon cap de setmana, xocolata amb nata, en gavina per a tots vosaltres, J.M. Sánchez. Són els grans clàssics que ens porta J.M. Sánchez
i que hem ballat tantes vegades com les que ha fet Santi Roig a multitud de sessions, com la que farà aquest dissabte 12 a les Borges Blanques, on es sentiran els grans èxits, els grans clàssics dels 80 i dels 90. I jo, per la meva part, aquest cap de setmana, tant avui divendres com demà dissabte, ens veurem al Comèdia. I la setmana vinent torno aquí a les 9:30 divendres per portar més continguts relacionats amb la música i els DJs. I ara, a ballar, com sempre dic, que és molt sa per la salut. Gràcies i adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.